Hola amigos, ¿cómo están? Soy Estefi Benalcázar, nutricionista dietista para las personas que no me conocen y ya saben, como siempre, bueno, esta es mi gatita Chloe y tenemos un nuevo integrante que ya mismo aparecerá por ahí, se llama Simba y ya saben que como siempre es un placer, un gusto estar con ustedes, hablar un poquito, explicarles sobre cosas interesantes y nuevas y en el video de hoy vamos a hablar sobre los aditivos. Ya saben, hemos hablado del etiquetado nutricional, de cómo leerlo. Sin embargo, llegamos muchas veces a la lista de ingredientes y vemos aditivos o, por ejemplo, unos numeritos y no entendemos qué es o qué significa. Muchas de las veces pensamos que todos los aditivos son malos, pero en realidad pueden haber aditivos que son seguros y que son muchas de las veces inocuos. Entonces, gracias por formar parte de esta pequeña gran familia. Espero que te quedes hasta el final del video y bienvenidos a mi canal. El uso de los aditivos ha sido por mucho tiempo uno de los temas más controversiales, llenos de prejuicios, de desinformación, de discusiones que no necesariamente incluyen buenos argumentos o respeto. El escuchar nosotros aditivos siempre nos lleva a pensar un poco en algo malo o en química, y una de las frases más conocidas suele ser la comida de hoy lleva muchos químicos, y en realidad, queridos amigos, la química es parte de todo, o sea, todo es química, por lo que esta frase no está muy dentro de un contexto correcto. Entonces es más que todo que nosotros estamos acostumbrados a una terminología, entonces tenemos un poco de miedo al cambio de terminologías, algo nuevo, algo que no conocemos, a lo sintético, por ejemplo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, que la vitamina C está asociada, por ejemplo, con la buena salud, que estén las frutas, y nosotros sí lo escuchamos con otro nombre, como por ejemplo el ácido ascórbico, o en un etiquetado, por ejemplo, la podemos encontrar como E330. Si nosotros vemos eso al leer un etiquetado, podría generarnos cierto escepticismo, pero en realidad es solamente otra nomenclatura, otra forma de llamar a la vitamina C, por ejemplo. Y muchas de las veces, como este nombre está arraigado a la sociedad, incluso se lo asocia con una buena salud. Otro caso, por ejemplo, puede ser el ácido cítrico, que está presente naturalmente en muchas frutas y verduras, que lo podemos encontrar como E330, que también es un aditivo que puede ser inocuo, y que nosotros al mirarlo en un etiquetado, muchas de las veces por desconocimiento o por miedo a lo desconocido, pues pensamos que son malos o que no son seguros. Esto es parte de la quimiofobia que muchas de las veces tenemos las personas, pero también es un poco entendible y natural, porque debido a tantas cosas que podemos encontrarnos en los alimentos, especialmente en los ultraprocesados, pues muchas de las cosas no son inocuas. Pueden ser seguras, como lo había mencionado antes, que están permitidos dentro del reglamento una cierta cantidad, y que hay en el alimento, está presente en ese producto, pero no necesariamente tiene que ser saludable. En cambio hay otros que no tienen tanto problema. Un aditivo alimentario se puede definir como cualquier sustancia que no se consume normalmente como un alimento o que no es el ingrediente principal de alguna preparación. Más bien es toda sustancia que se puede añadir a un producto o a un alimento con el fin de proporcionarle ciertas características, como por ejemplo de seguridad, como tenemos los conservantes, o los otros que se pueden utilizar de forma más hedónica, como para mejorar el sabor del producto, como por ejemplo los edulcorantes, los estabilizantes, los potenciadores de sabor. La familia de los aditivos es muy grande, es muy diversa. Dentro de esta familia podemos encontrar lo que son los conservantes, los estabilizantes, los espesantes, los
potenciadores de sabor, los edulcorantes, los emulgentes y bueno, en fin, no sé si se me olvidan algunos, que seguro que sí, pero los más controversiales o de los que más se habla es sobre todo de los edulcorantes, ya que está bastante cuestionada la utilización de este, porque su función es, como ya lo había dicho Edoni, que es como de darle un sabor dulce a los alimentos. Y una de las preguntas más frecuentes suele ser que por qué entonces no simplemente se utiliza el azúcar, y la explicación es bastante simple. Se utilizan los edulcorantes porque endulza el producto sin causar ciertos efectos fisiológicos que causa el azúcar, como por ejemplo nos ayuda a conservar los edulcorantes, a conservar la mineralización de los dientes, por ejemplo, lo que con el azúcar no, o nos ayuda a evitar picos de glucosa, a regular la glucemia, o sea que no se forman los picos de glucosa que se formarían con el azúcar, además de que son acalóricos, es decir, que pueden endulzar el producto sin aportarte calorías. Entonces por eso es que es muy utilizado en la industria alimentaria, pero que sean acalóricos o que no tengan calorías no quiere decir que nos aporten nutrientes. ¿Estos aditivos son seguros? Pues sí, son seguros. La mayoría de los aditivos que están permitidos o que su utilización está permitida, pues están regulados y llevan un proceso de seguimiento y de investigación todo el tiempo. Es decir, que su utilización es bastante segura, ya que consumimos cantidades muy pequeñas que no pondrían en riesgo nuestra salud. Sin embargo, muchas de las veces, al ser seguidos, al ser investigados, pueden ser modificadas sus cantidades o incluso cambiadas dependiendo de los efectos que estén causando en nuestro organismo. Pero muchas de las veces, por ejemplo, se les suele asociar a los edulcorantes con el cáncer. Esto es una manera un poco irresponsable de asociar estas situaciones, ya que hay muchas más cosas que nos podrían hacer propensos a desarrollar un cáncer, como por ejemplo la exposición irresponsable al sol, el fumar, el consumo bajo de fibra, por ejemplo. O sea, hay cosas que en realidad sí podrían ser un poco más factores de riesgo de cáncer que el mismo consumo de ciertos aditivos, y esto se da mucho por la quimiofobia, por el miedo que tienen las personas a utilizar o a consumir cosas sintéticas. Entonces hay muchas más cosas que nos predisponen a desarrollar un cáncer, una alimentación rica en ultraprocesados, un mal estilo de vida, un estilo de vida poco saludable. La familia de los edulcorantes también es una familia bastante grande. Sin embargo, los edulcorantes más utilizados, hablando específicamente de España y de Ecuador, que es de los que conozco, pues son el sorbitol, el manitol, el aspartamo, la sacarina, el xilitol y la stevia. Estos suelen ser los más utilizados, los edulcorantes más utilizados. Ahora, que sean seguros no significa necesariamente que sean inocuos. Es decir, inocuo quiere decir, o se entiende como la incapacidad de provocar un daño o de hacer algo. Que estos aditivos sean seguros no necesariamente nos dice eso, que sean saludables. De hecho, si las concentraciones son muy altas, sí que pueden provocar un daño a nuestra salud. Parece un poco contradictorio, pero en realidad no lo es. La pregunta más frecuente suele ser ¿cómo algo que es seguro puede provocar un daño en mi salud si me paso con su consumo? La respuesta es no tan difícil, debido a que al nosotros escuchar seguro
podemos malinterpretar esto y pensar que es saludable o nos da a entender que es de libre consumo, y en realidad no lo es, porque por esta misma razón están regulados y su utilización está permitida en ciertas cantidades. Y muchas de las veces el escuchar esto puede hacer que una persona, por ejemplo, abuse del consumo de bebidas sin azúcar, provocando esto que a largo plazo no sea algo saludable. Los edulcorantes nos acostumbran a sabores muy exacerbados, muy fuertes, los edulcorantes, los potenciadores de sabor, y luego es muy difícil volver al sabor natural de las cosas. Puede ser, por ejemplo, un edulcorante utilizado para la pérdida de peso, pero no debe ser recomendado como un patrón a seguir o como algo común o diario, ya que si solamente reemplazamos el azúcar por el edulcorante, en ningún caso estamos ayudándole a la persona a que se quite la costumbre de querer siempre algo dulce. Esa costumbre a lo dulce pues no se va a quitar, porque incluso el sabor de un edulcorante puede ser mucho más fuerte que de la misma azúcar. Y muchas de las veces, claro, al escuchar a las personas que es seguro, pues utilizan las cantidades bastante exageradas. Por ejemplo, no utilizan un sobre de un edulcorante, sino utilizan 3, que es ya algo que no vendría a ser muy bueno, ya que estamos buscando eso, el que se nos quite un poco la costumbre de los sabores muy exacerbados y que volvamos a acostumbrarnos a los sabores más naturales. Otro ejemplo son los nitratos y los nitritos. Estos tienen una función de combatir el crecimiento de agentes patógenos y muy efectivamente, pero en cantidades muy elevadas y con una técnica culinaria inadecuada, como por ejemplo las altas temperaturas con presencia de aminos, puede desencadenar la formación de nitrosamidas, que son una sustancia cancerígena, una sustancia tóxica para nuestro organismo. Entonces, el escuchar que estos aditivos sean seguros no tiene que dar por sentado que sean saludables. Los nitritos y los nitratos son otro ejemplo muy claro. Estos, por ejemplo, tienen funciones específicas como combatir agentes patógenos específicos y de una forma muy efectiva además. Sin embargo, en concentraciones muy altas y acompañados de una técnica culinaria inadecuada, como son las altas temperaturas con presencia de aminas, puede desencadenar en la formación de una sustancia llamada nitrosaminas, por ejemplo, que es una sustancia tóxica y cancerígena para nuestro organismo. Lo que quiero decir es que no hay que dar por sentado que el uso de estos aditivos, al ser seguro, es inocuo o saludable. También se dan ciertas malinterpretaciones cuando estamos hablando de los aditivos, y frases como todo lo que tenga etiquetado no es bueno, o si es que es envasado no sirve, o no compres nada que no compraría tu abuela, o si no conoces algo del etiquetado o de los ingredientes no lo compres, que pueden ser frases bien intencionadas pero que en realidad pueden estar erradas o que no siempre son bien interpretadas por la gente. Por ejemplo, no todo lo que es envasado es malo, o no todo lo que tiene un etiquetado es malo. Lo que sí es malo es poner a todos los alimentos, a todos los envasados, a todos los procesados en una misma bolsa. Por ejemplo, el comprar un yogur natural que viene en envase no es malo, o comprar, por ejemplo, legumbres que vienen en un envase que tienen su etiquetado y que pueden tener como aditivo máximo un conservante, por ejemplo, y que se lo puede utilizar en casos de emergencia o de falta de tiempo. O las verduras que vienen también ya cortadas o congeladas o envasadas, que también tienen solamente como aditivos conservantes, que de igual manera, si se los puede comprar y consumir de forma natural, mejor,
pero para casos de emergencia, por ejemplo, se los puede utilizar, no las convierte en no saludables o en malas para nuestra salud. Entonces no es necesariamente todo lo que tiene etiqueta, todo lo que tiene aditivos, no necesariamente es malo, y hay que saber entender y hay que interpretar las cosas y saber que, por ejemplo, cuando hablamos de aditivos malos o de procesados malos, envasados malos, estamos haciendo referencia a los ultraprocesados, que tienen demasiados colorantes, que tienen potenciadores de sabor, que tienen edulcorantes, que tienen grasas trans, que tienen propiedades muy poco interesantes, que no son nutritivas, que tienen sabores demasiado exacerbados. Estas cosas son las que realmente debemos cuidar y debemos saber identificar y debemos saber rechazar o dejarlas de lado y no incluirlas mucho en nuestra alimentación. Entonces, este es el mensaje que les quería dejar. Espero que lo hayan entendido, que les haya sido útil. Si me he dejado algo poco claro, si tienen alguna pregunta, ya saben que me lo pueden dejar siempre en la caja de los comentarios. Intento responder casi siempre la mayor parte de las preguntas. Y lo más importante, que si no eres parte de nuestra familia aún, te suscribas a este canal, seas parte de nuestra pequeña gran familia, que actives la campanita para que no te pierdas de ninguna de las notificaciones, que me des mucho amor en las redes sociales, y gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero que te haya servido muchísimo. Ya saben, como siempre, que para mí es un placer conversar con ustedes. Ya saben que les mando siempre mucho amor, muchos besos, mucho cariño, que les quiero un montón, que les deseo las mejores vibras del mundo, que no se olviden de sonreír, que sean muy felices, que comen sus vegetales, que el chocolate no les engorde y todos mis mejores deseos. Esto ha sido todo por hoy, hasta pronto. Adiós.